¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Laos, soy el profe que los va a estar acompañando eh, en este proceso del curso de ingreso. Eh, en este momento vamos a abordar lo que conocemos con el nombre de sistema académico y pautas reglamentarias. Bueno, para empezar, vamos a ver qué significa ser estudiantes del INE doctora Carmen Peñalosa. Eh, para todos los que formamos parte del instituto es un gran desafío eh, dentro de nuestro camino de formación docente. No solo por la calidad de la formación académica que recibimos, sino también por la calidad de las personas que forman esta gran familia, esta gran organización. Está, como toda organización, está marcada dentro de un sustento reglamentario que la va a asistir y la va a ordenar para que todos los procesos que se desarrollen a lo largo de la etapa de formación inicial eh, tengan una conclusión efectiva. Eh, y bueno, obviamente que tengan su método y su organización necesaria, de manera que cada uno de los procesos que vamos realizando, tanto a nivel personal como grupal, puedan desenvolverse y nos ayuden a desarrollarnos como docentes. Bueno, dicho esto, eh, comenzamos un poco tratando de entender por qué necesitamos estar organizados. ¿Cuál es la necesidad de la organización, del orden? Bueno, primero que nada, recuerden que estamos hablando de un sistema académico. Cuando hacemos referencia a un sistema, también hacemos referencia a un conjunto ordenado de normas y procedimientos que nos van a regular en la funcionalidad de acuerdo a los objetivos trazados, sin duda, en este caso por nuestra institución, para acompañarnos tanto grupal como individualmente. Académico sin duda es porque refiere al orden formativo y lo vamos a conocer también con el nombre de pautas reglamentarias, que es un sinónimo también dentro de lo que sería un sistema ordenado de reglas y que tienen a la cabeza una dirección, un equipo de directivos con consejos para que todos los procesos que se desarrollen y se organizan, o sea, obviamente son analizados previamente eh, para que puedan ser lo más efectivo posible y puedan responder de alguna manera a la realidad que nos demanda constantemente y bueno, y permanecer sin duda actualizados frente a esta demanda de nuestro entorno, de nuestro lugar, de donde se ubica nuestra institución. Bueno, en este caso estaremos circunscriptos a la provincia de San Juan. Sin duda estamos trazados por un plan nacional, pero bueno, en esto cada instituto de formación va a hacer hincapié sobre todo en el contexto en el que genera estos nuevos docentes. Entonces, no debemos ser ajenos a la realidad que nos circunda y debemos estar formados y tener herramientas necesarias para poder responder a las necesidades. Sin duda que las necesidades de los chicos que viven en Calingasta o en alguna zona alejada o en las zonas rurales no va a ser la misma que a lo mejor que algunos chicos que viven en la zona de la capital o que tienen la posibilidad de asistir a instituciones privadas y otras estatales. Entonces, ninguna de esas situaciones son iguales y mucho menos si las comparamos entre distintas provincias, entre distintos departamentos, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos estar organizados para que los objetivos que nos trazamos como institución formadora de docentes sea eficiente en el resultado, o sea, que al final del día los docentes que se reciben sirvan para el lugar al que están destinados y no una realidad totalmente distinta.
Por eso necesitamos de esto. Y además necesitamos un aparato administrativo que nos asista en todo eh, lo que corresponde al desarrollo de cursados de materias o unidades curriculares, también a lo que corresponde a la forma, a la manera en que se cursan, a los distintos tipos. Bueno, ahora los vamos a ir abordando para que ustedes entiendan mejor. Primero que nada, vamos a hacer referencia a lo que son los planes de estudios y a los formatos de estudios que tiene cada unidad curricular. Cuando hablamos de unidades curriculares o espacios curriculares, hacemos referencia a lo que generalmente o en la secundaria conocemos como las materias. Bueno, en el desarrollo de la formación docente en el Instituto Carmen Peñalosa vamos a tener un proceso que se estipula alrededor de los 4 años lectivos y con un total aproximado entre 34 y 35 materias o espacios curriculares. En promedio serán entre 8 y 9 por año. Todos los espacios curriculares van a ser abordados de distintas maneras de acuerdo a las necesidades que son planteadas por la cátedra y por la naturaleza misma del espacio. Actualmente tenemos 3 planes de estudios vigentes. ¿Por qué 3 planes? Bueno, porque van respondiendo justamente, como les decía al principio, a las necesidades que va planteando nuestra realidad o va demandando nuestra realidad en general, obviamente, nuestro entorno y las personas responsables dentro del ámbito educativo, obviamente desde el Ministerio de Educación, con sus equipos de gestión, a partir de distintas evaluaciones, bueno, consideran muchas veces modificar los planes de estudios vigentes e incorporar nuevas herramientas, otros espacios curriculares o refuncionalizar algunas cosas porque ven que la realidad o el entorno va demandando otros aspectos que debe tener el docente, otras herramientas que necesita. Así que bueno, actualmente tenemos 3 planes de estudios vigentes. Uno corresponde al año 99, otro al 2015 y otro que es nuevito al 2020, que es en el que van a participar ustedes. Ustedes van a estar dentro del plan de estudios del año 2020. Cada uno tiene su propia organización y tiene un sistema particular de correlativas. Ya vamos a ver un poco bien qué son las correlativas, pero bueno, cuando hablamos de correlativas hacemos referencia a los espacios curriculares o materias que van entrelazadas o van dependiendo unas de otras. ¿Por qué? Porque son necesarias unas de otras para poder comprender de menor complejidad a mayor complejidad las necesidades que se van planteando a medida que uno va avanzando en la formación. Entonces, por ejemplo, hay unidades curriculares que nos exigen tener otras aprobadas previamente. O sea, ¿qué significa tener aprobado? De alguna manera tener certificado que yo cuento como estudiante con esos conocimientos mínimos para abordar una materia o una unidad curricular mucho más compleja. Y esas son las correlativas. O sea, yo necesito, por ejemplo, en economía o en francés, cualquiera de los 2 profesorados, o en los 5 profesorados, si uno tiene que abordar una práctica 3 o una práctica docente que ya está en el último año, necesita tener varias materias previamente acreditadas, o sea que uno tiene que dar cuenta de que conoce y sabe de lo que habla antes de ir al curso. En una práctica 4, una práctica docente, ustedes van a hacer la experiencia frente al curso y van a estar dictando ya clases. Entonces, imagínense que es necesario y obligatorio y coherente que sepamos lo que tenemos que enseñar, ni más ni menos. Pero en definitiva, bueno, ¿cómo uno garantiza eso? Bueno, con este escalonamiento de proceso formativo que está dado por las materias correlativas. Todos los espacios curriculares tienen diferentes formas de ser abordados. Ahora vamos a conocer los distintos formatos
en los que las unidades curriculares se ponen de manifiesto y se enseñan y vamos adquiriendo las herramientas necesarias. Primero que nada vamos a ver aquellas unidades curriculares que tienen el formato de asignatura. Bueno, ¿qué es una asignatura? La asignatura, en definitiva, es una organización que está destinada al aprendizaje de un cuerpo significativo de contenidos pertenecientes a uno o más campos del saber. En definitiva, las asignaturas son las unidades curriculares que son las que estructuran el plan de estudio en general y se van a poner de manifiesto de múltiples maneras. Algunas serán de cursado anual y otras de cursado cuatrimestral, pero en definitiva las asignaturas son aquellos espacios curriculares que estructuran todo el plan de estudio de la carrera, en este caso elegida, cualquiera de las 5 dentro del profesorado. Otro formato que está dentro de la formación es el formato seminario. ¿Qué es lo que es el formato seminario? Bueno, por medio de este formato se buscan abordar y analizar contenidos específicos por medio de a lo mejor problemáticas, hipótesis, algunos trabajos en general y buscan de alguna manera complementar aquello que vamos trabajando dentro de las que son con formato asignatura, de aquellas que son estructurales. En el caso de los talleres, como bien lo indica el nombre, está relacionado con el hacer, con un poco lo que sería la práctica, por así decirlo. Estos procesos son más bien de trabajo colectivo y colaborativo, buscan de alguna manera poder poner por obra aquello que venimos aprendiendo o acreditando dentro del resto de los espacios curriculares. Tenemos otro formato que lo conocemos con el nombre de prácticas. A lo largo de la formación docente tendremos 4, siendo la última, la práctica 4, es la práctica docente, la más importante. Entonces ya vamos a empezar a trabajar de manera más progresiva en el ámbito de las escuelas y de las aulas, culminando así obviamente con lo más importante, la práctica docente que recién les citaba, ya como docentes constituidos, obviamente que tienen el respaldo y la acreditación de espacios curriculares que son los que avalan nuestra aptitud para esto y sin duda van de la mano de las correlativas, o sea que para poder llegar a realizar nuestras prácticas sin duda y va a ser necesario y nuestro plan de estudio nos va a ordenar por ese camino de tener conocimientos previos acreditados, serían rendidos, examinados por los docentes y que bueno, acá, donde acreditaremos tener las herramientas suficientes para poder ejercer la docencia. Y por último vamos a encontrar los EDI, Espacios de Definición Institucional, o ahora conocidos como UDI, y que por medio de ellos las instituciones van a trabajar de modo más específico aún el desarrollo y el soporte de herramientas de trabajo para responder a las demandas de un entorno en concreto o de una realidad en concreto. En este caso será la realidad analizada desde el instituto, por el equipo directivo y los consejos, y que sin duda están aprobadas por el Ministerio de Educación, en vías de fortalecer y generar aspectos que nos ayuden a responder a estas necesidades que se van presentando. Entonces, en estas 5 descripciones o 5 formatos de desarrollo de una unidad curricular o de un espacio curricular, va a estar atravesada toda nuestra formación. O sea, desde el primero al cuarto año de formación tendremos que cursar talleres, seminarios, asignaturas, prácticas, EDIs, etcétera, etcétera. Otro punto para tener en cuenta va a ser, ahora que sabemos que
nuestra formación está estructurada por un aparato que nos reglamenta, en el que sabemos que las materias o las asignaturas, las materias o las unidades curriculares que nos van a dictar a lo largo de los 4 años, están estructuradas con distintos formatos, o sea, nos van a enseñar de distintas maneras, en forma de talleres, en forma de seminarios, en la forma cotidiana, que son las asignaturas, o en forma de prácticas. Ya tenemos en claro eso y que corresponden a distintos planes de estudio. En este caso nuestro plan será el correspondiente al 2020. Ahora vamos a caminar un poquito más y vamos a ir entrando de a poco en la parte administrativa de nuestro ser estudiante del INES. ¿Y acá a qué hacemos referencia? Bueno, nosotros tenemos que cumplir, o la institución tiene una dinámica de trabajo. Somos estudiantes, tenemos que estudiar, sí, bueno, perfecto. Bueno, pero hay un modo de transitar este tiempo de formación. Y esto hace referencia más bien al orden administrativo y general. Vamos a empezar con lo que vamos a conocer con el nombre de matriculación o inscripción. Como pasa con cualquier grado, posgrado, con la universidad, con la escuela, con el jardín, en fin. En todo el desarrollo formativo, educativo, formal, bueno, tenemos que atravesar procesos administrativos. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro primer proceso? Bueno, el de la matriculación o el de la inscripción. En el instituto tenemos dos tiempos, o sea, dos fechas o dos turnos de matriculación. Uno que se desarrolla al comienzo del año lectivo, que es entre los meses de marzo y de abril. Y acá, ¿qué pasa? Ustedes como estudiantes se van a inscribir para cursar las materias o las unidades curriculares correspondientes al primer cuatrimestre y anuales. Y tendremos otro turno, que es en los meses de julio-agosto, que es después de los exámenes, en el que ustedes se van a inscribir para cursar los espacios curriculares correspondientes al segundo cuatrimestre. Entonces, son dos turnos. En el primero me inscribo para el primer cuatrimestre para las anuales y en el segundo turno para las del segundo cuatrimestre. Todo eso sale dentro del plan de estudio que ustedes van a poder encontrar en las carteleras con la información o a través de los delegados que los preceptores les van a ir compartiendo. ¿Dónde nos inscribimos? ¿Dónde nos matriculamos? Bueno, a partir de esta época de pandemia se modificó esto, que antes era de manera presencial y ahora lo hacemos de forma online a través de los formularios de Google que ustedes conocen. ¿Qué debemos tener en cuenta para la inscripción de las unidades en una unidad curricular? Bueno, el tener en cuenta el plan de correlativa, o sea, saber si a la materia en la que me quiero inscribir me pide o tiene como correlativa alguna otra materia. Entonces, para inscribirme en una unidad curricular, debo tener las materias correlativas en la condición requerida, o sea que a partir de mi plan de estudios y el sistema de correlativas que tenga mi plan de estudio asociado, voy a evaluar si, no sé, para el espacio curricular en el que me quiero inscribir me exige que tenga otras materias aprobadas o regularizadas que de alguna manera acrediten conocimientos previos para poder cursar esto, en la que yo me quiero inscribir. Sin duda que en la del primer año, salvo algún caso, no van a tener desde el primer momento, al menos en las del primer cuatrimestre y en las anuales, pero de ahí en adelante ya la mayoría de los espacios curriculares, sobre todo cuando hablamos de la formación específica, van a tener materias correlativas en las que van a ser necesarias que acrediten saberes previos. Bueno, y eso va a estar ordenado y guiado dentro del sistema de correlativas. Bueno, para poder cursar, yo lo puedo hacer de dos maneras. Vamos a hacer referencia a lo que hace la condición de alumno. Como alumno puedo ser un estudiante dentro de los estudiantes regulares o alumnos regulares o estudiantes o alumnos libres. Los regulares son
aquellos que están usando de manera regular todos los espacios curriculares, cumpliendo con el régimen de asistencia, que ya lo vamos a ver, que establece para cada unidad curricular y obviamente rindiendo y aprobando los prácticos y los parciales corresponden. Pero también podemos ser estudiantes de otra manera en el INES. ¿Cómo? Bueno, siendo alumnos libres. ¿Cómo sería esto? Bueno, aquellas personas que se les dificulta poder cursar de manera regular, tenemos una condición de alumno que es el alumno libre, o sea que no tiene obligación de cursar ni de rendir los prácticos y los parciales de la unidad curricular en la que se inscribe. Pero sí tienen que tener en cuenta esto. No todos los espacios curriculares pueden ser cursados de forma libre, en formato de estudiante libre, sino solamente aquellos que son o que tienen formato asignatura. O sea, los talleres, los seminarios, las prácticas, etcétera, etcétera, no se pueden cursar en forma de estudiante libre, en condición de alumno libre, sino que van a ser en condición de alumnos regulares. Y en el caso de no posibilitar su cursado, deberán buscar la manera de poder acceder a esos espacios curriculares, ordenando sus tiempos sin duda, para lograr el cursado necesario. De lo contrario, no hay otra manera para poder reemplazar esto. Si fuese en asignatura, sí, sin duda, uno puede entrar con el carácter de alumno libre. Entonces, vamos recapitulando. Hablamos de el INES como organización, con las pautas reglamentarias, los planes de estudio y los formatos de estudio que tiene el instituto en este momento, los formatos de las unidades curriculares, asignaturas, seminarios, talleres, prácticas, EDIs, cómo nos incorporamos al sistema administrativo del instituto a partir de la inscripción o matriculación. Luego, en ese proceso de matriculación o inscripción, vamos a elegir cómo queremos cursar esas unidades curriculares, si como alumnos libres o como alumnos regulares. Y en este campo o en este camino del alumno regular, vamos a ver qué es lo que es el régimen de regularidad. Cuando hacemos referencia al régimen de regularidad, vamos a ver que para hacer o para obtener la condición de alumno regular en ese espacio curricular, deberemos tener aprobada la parte práctica, o sea, los prácticos correspondientes, y acreditar el 40% de la asistencia. O sea, si tuvimos 10 clases, tendríamos que haber ido por lo menos a 4. Entonces, de esa manera acreditamos. De lo contrario, si no se cumplen alguna de esas condiciones, uno no regulariza la materia. Después, ¿qué pasa cuando uno no regulariza? En el caso de lograr la regularidad, ser alumnos regulares, va a tener esta condición de alumno regular en una unidad curricular. Por ejemplo, sigamos con algo que tengan todos los profesorados, didáctica y currículum. El periodo de vigencia de mi regularidad en ese espacio o en esa unidad curricular va a ser por el periodo de 2 años académicos. ¿Cómo se mide esto? Bueno, los años académicos no son lo mismo que los años calendarios, ¿sí? Del calendario civil. ¿Cómo funciona? Bueno, los años selectivos van o se cuentan de marzo a marzo, y el año del calendario civil se cuenta de enero a diciembre. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, un espacio curricular regularizado, que no significa que yo lo aprobé, ni que rendí el examen final, ni que lo acredité. Significa que concluí la etapa formativa con los parciales aprobados y con el periodo de asistencia
justificado por el 40% de presencialidad. Entonces esto me da el derecho de poder rendir el examen final o el examen integrador. La vigencia de esta condición de regular se da por el lapso de 2 años entonces académicos, que van de marzo a marzo. Pero acá hay algo que deben tener en cuenta y que sin duda van a tener que volver siempre para recordarlo a medida que vayan pasando los tiempos. Aquellos espacios curriculares correspondientes al primer cuatrimestre, la vigencia va a ser de 2 años académicos, o sea, de marzo a marzo. Pero para los espacios curriculares que sean anuales, o sea que su cursado concluya en el mes de octubre, y las del segundo cuatrimestre que también concluyen en el mes de octubre-noviembre, la posibilidad va a ser de un llamado más. Entonces serían de 2 años académicos más un llamado. Ya lo van a ir aprendiendo de a poco. Cuesta un poco al principio, pero van a ver que se hace fácil. Si se vence la regularidad, si pasaron estos 2 años académicos sin haberla rendido a la materia, bueno, podemos optar por rendir como estudiante libre. Obviamente que hay que presentar un trabajo, que eso lo van a regular los docentes, ya lo vemos más adelante. Y obviamente que tiene que corresponder a la naturaleza del espacio, o sea, debería ser una asignatura y no un taller u otro tipo de formato. Para acreditar las unidades curriculares, o sea, acreditar sería aprobarlas, vamos a tener 4 tipos de modalidad de acreditación. Recuerden que las unidades curriculares se aprueban con calificaciones entre 4 y 10. O sea, si nos sacamos 1, 2 o 3, está desaprobada el espacio curricular. La modalidad de acreditación de las unidades curriculares son diferentes. Serían las siguientes. La primera es la clásica, que es la de ser alumno regular con examen final. Uno cursa durante el periodo, completa los prácticos rendidos, aprobados y la asistencia con un mínimo del 40% y se hace acreedor de la regularidad. Pasa al examen final. Bueno, y este examen final se rinde con bolillero y el estudiante saca 2 bolillas, por lo general funciona así, saca 2 bolillas y de las que va a tener que defenderlas y acreditar sus conocimientos. Luego tenemos otra opción que es la de acreditación como unidad curricular promocional, sin examen final. ¿Qué es esto? Bueno, son las famosas promociones. Lo que pasa es que en este caso se dan de una manera en particular. El sistema promocional significa que una vez que uno acredita los conocimientos a lo largo del cursado de la materia, durante el tiempo especificado, no va a rendir un examen final con bolillero y con un tribunal, sino que va a ser un examen integrador, es un coloquio en el que tendrá que integrar todos los conocimientos y herramientas desarrollados en el lapso de la formación de la unidad curricular de la que estamos refiriéndonos. Entonces, pero para poder acceder a este tipo de modalidad va a tener que responder a ciertos criterios, por ejemplo, la de cumplir el 80% de la asistencia y la aprobación de los prácticos y parciales dentro de la unidad curricular que se vayan a tomar. Otra modalidad es la de alumno libre sin trabajo académico. Eso lo vamos a ver junto con la opción de recuperación extraordinaria. Son aquellos estudiantes que se pueden presentar a rendir como estudiantes libres, como alumnos libres, pero que no necesariamente van a tener que hacer un trabajo de desarrollo
en el que el docente tenga que corregirlos para acreditar que tienen las herramientas o los conocimientos necesarios, sino que en este caso no va a hacer falta. Por cuarto lugar, o en el punto D, vamos a hablar de la modalidad de estudiantes libres con trabajo académico, que en este caso sí serían aquellos que tienen que acreditar conocimientos previos para poder acceder al examen final. Los exámenes finales como estudiantes libres son a programa abierto, o sea, el docente puede preguntar y puede abordar todo el programa sin ningún inconveniente, no va a estar limitado para nada. Cada instancia evaluativa tiene su recuperatorio, para que ustedes vayan sabiendo, y va a haber una instancia extraordinaria en la que podrán recuperar por única vez algunos de esos recuperatorios en los que les fue mal. Entonces, cada evaluación tiene una recuperación, tiene una opción de recuperatorio. Si en uno de esos recuperatorios nos va mal, podemos acceder a un recuperatorio o a un único recuperatorio extraordinario, o sea, es una única oportunidad. ¿Cuál es el fin? Bueno, poder quedar en situación de estudiantes regulares o promocionales y no perder de alguna manera esa condición. Al referirnos sobre la acreditación regular con examen final, es la primera que estuvimos viendo. Entonces vamos a recapitular que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Tener aprobado el 100% de los prácticos. Recuerden que el esquema de evaluativo sería prácticos, parciales y después el examen final. Para las materias en las que nosotros vamos a cursar como estudiantes regulares y que son formato asignatura, solamente vamos a rendir prácticos. Para las anuales serán 4 prácticos y para las cuatrimestrales serán 2 prácticos. A diferencia de las que son promocionales o tienen modalidad de taller, de prácticas, de seminarios, que además de rendir los prácticos vamos a rendir parciales y vale lo mismo, o sea, son 4 prácticos para las anuales con 2 parciales, y para las cuatrimestrales son 2 prácticos y 1 parcial, con los recuperatorios y todo lo correspondiente que hemos venido hablando. Deben cumplir también con la asistencia, con el 40% exigido y alcanzar al menos el 70% de los propósitos establecidos por el docente en la planificación correspondiente. El otro formato de acreditación es el promocional, que es sin examen final. Bueno, la promoción es una modalidad de acreditación que es ofrecida dentro de las unidades curriculares con el formato asignatura, seminario, talleres y prácticas. Para aquellas que son formato asignatura, solamente podrán acceder a la opción de promocionalidad en las asignaturas que los docentes propongan, porque no son todas y no es siempre en las mismas asignaturas. Entonces cada año los docentes nos proponen. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero que va a estar limitada la cantidad de estudiantes, no es como la facultad o como algunas facultades que rindiendo o aprobando los parciales y los prácticos con 7 es una promoción automática. Acá no funciona así, sino que es al revés. Acá solamente podrán promocionar 20 alumnos por espacio. Bueno, ¿cómo se eligen estos 20 alumnos? Acá vamos a tener 2 momentos. El primero va a ser para los estudiantes del primer año, que funciona de la siguiente manera. Ustedes cuando terminen el curso de ingreso, va a quedar una lista conformada por cada carrera que va ordenada del mejor al peor promedio. Bueno, en ese orden de mérito se van a formar
las listas de estudiantes para el primer año. O sea que los 20 primeros estudiantes son los que van a poder elegir si quieren cursar tal o cual espacio curricular en el formato de promocional. En el caso de que fueran menos los que eligen, bueno, se abre la opción al resto de los estudiantes, siguiendo el mismo orden de mérito, para que puedan completar o hasta completar los 20 estudiantes por asignatura, por espacio curricular. Desde el segundo año al cuarto, esta variable cambia. ¿Cómo empieza a funcionar? Bueno, ahora para armar la lista de los estudiantes que tienen la opción de elegir, de poder cursar una materia, un espacio curricular de forma promocional, va a estar regido por los siguientes aspectos. Primero, la cantidad de materias aprobadas. Después va a ser por el año de ingreso y por el promedio que tenga. Entonces, junto a estas tres variables, año de ingreso, cantidad de materias aprobadas y el promedio, es que se va a calificar o se va a filtrar a los estudiantes que tengan, obviamente, las mejores condiciones. Cuando hablamos del año de ingreso, vamos a hacer referencia a esto. Por ejemplo, ustedes este año, los que ingresen en el primer año, ustedes van a tener la prioridad de elegir el espacio que promocionan por sobre algún estudiante que venga de años anteriores y esté recursando la materia. Entonces, ustedes en este caso serán 2021 como ingresantes y un estudiante de 2020, 2015, 2016 no va a tener la posibilidad, salvo que después quede lugar, aunque tenga el mejor promedio y aunque tenga mayor cantidad de materias aprobadas. La prioridad la van a tener los estudiantes que son propios del año que se está cursando. Seguramente esto les haga un poco de ruido en la cabeza y cueste al principio, pero los preceptores los vamos a estar acompañando en todo este transcurso y los profesores también. Así que no duden siempre en preguntar y en sacarse las dudas, que esa es la idea. Además de lo antes dicho, aquellos estudiantes que ya estén dentro del sistema de promoción tendrán que cumplir otros requisitos. O sea, al principio, para poder elegir la promoción, vamos a tener que, si el espacio curricular que vamos a promocionar lo exige, tener las correlativas en condiciones. ¿Qué significa? Si en la materia que yo me quiero inscribir o que me inscribo como alumno promocional, me exige que para cursar la materia tengo que tener regular otra, pero que para poder rendir esta materia tengo que tener, pero que para poder rendir de este espacio curricular debo tener el correlativo aprobado. Entonces ahí vamos a tener una dificultad. Se lo pongo con un ejemplo más concreto. Por ejemplo, en el segundo año tenemos una unidad curricular que se llama Estado, Sociedad y Educación. Bueno, esta materia nos pide que para poder cursarla tenemos que tener dos correlativas, o tiene dos correlativas para poder cursarla. Estas dos correlativas son Historia Social Argentina y Sociología de la Educación. Entonces, ¿qué me dice el régimen de correlativas? Que para poder cursar Estado de Sociedad y Educación tengo que tener regularizadas Historia y Sociología. Si estas dos materias las tengo yo regularizadas, puedo inscribirme en Estado, Sociedad y Educación como alumno regular. Hasta ahí todo normal. Ahora nos dice la profesora de Estado, Sociedad y Educación que podemos promocionar su materia. Bueno, ¿qué pasa? Cuando hablamos de promoción, recuerden que es sin examen final. Entonces, al no tener examen final, nosotros empezamos a transitar esta materia, Estado, Sociedad y Educación, como si ya estuviéramos en condiciones de rendirla. ¿Qué pasa? Para poder promocionar es un sinónimo de
poder rendirla. Estado social y educación en su correlatividad nos exige que para rendirla tenemos que ya tener aprobado sí o sí historia social argentina. Entonces, si yo no tengo aprobada historia social como correlativa que me exige que esté aprobada para rendirla, entonces no voy a poder promocionarla. No voy a poder entrar en ese sistema de promoción. Solamente voy a poder cursarla como un alumno o como un estudiante regular. Pero si tengo aprobada historia social, puedo entrar dentro de la promoción. Y así nos va a pasar con cualquier otra materia que esté para promocionar. Sí o sí, las correlativas que se exijan como aprobadas para rendir tienen que estar en esa condición. De lo contrario, no van a poder cursar o no van a poder acceder en realidad al sistema de promoción. Solamente la podrán cursar como estudiantes regulares. Otro de los aspectos es que tienen que tener aprobados dentro de las unidades curriculares que promocionan, o los talleres o los seminarios, a tener aprobado el total de los prácticos y de los parciales. Recuerden que son 4 prácticos y 2 parciales para las anuales y son 2 prácticos y un parcial para las cuatrimestrales. También deben aprobar con 7 todas las evaluaciones y la asistencia debe ser del 80% del total de las clases. Luego de tener acreditado todo este esquema, o sea, de tener 100% de los prácticos y parciales acreditados, aprobados, más el 80%, bueno, de la asistencia, van a la instancia de coloquio, que es la instancia integradora, en la que tienen que rendir. Todos los que son coloquios o exámenes integradores se aprueban con 7, a diferencia de los exámenes como alumno regular, que ellos se pueden aprobar con 4. De todas maneras, todo esto que yo les estoy contando van a poder volver sobre el archivo que tienen, y ahí está todo bien detallado y explicado. Sino que si vamos muy puntual, muy puntillosos, también el audio se va a hacer larguísimo y molesto, que en definitiva ya lo es. Pero bueno, la idea es poder orientarlos de manera general. En el caso de que se hayan inscrito o que hayan empezado la promoción dentro de la materia y por algún inconveniente o por algún otro motivo no hayan logrado reunir las condiciones, o sea, no hayan podido cumplir con el 80% de asistencia o no hayan podido aprobar los prácticos, los parciales, bueno, inmediatamente pasan a ser estudiantes regulares. No es que desaprueben la materia para nada ni que la tengan que recursar, sino que al no cumplir con la condición de estudiante regular, automáticamente de estudiante regular que está acreditando un espacio de forma promocional, pasan a acreditar el espacio como regulares, con un examen final, por supuesto. Entonces inmediatamente se convierten en este nuevo tipo, o pasan a este nuevo tipo de formato. Ya no rendirían coloquios, sino que irían a un examen final en el caso de seguir cumpliendo las condiciones necesarias. Esto es siempre dentro de lo que es un formato de asignatura. Pero ¿qué pasa si estamos dentro de un taller o de una práctica o de un seminario? Acá la cosa ya se ve desde otra manera. Lamentablemente, estos espacios curriculares no se pueden, no admiten otra forma de cursado o de acompañamiento o de desarrollo, sino que van a tener que recursarlos nuevamente. O sea, en el caso de no poder acreditar y sostener las condiciones para transcurrir el desarrollo de los talleres, de las prácticas o de los seminarios, en el caso de no acreditarlos van a tener que cursarlos nuevamente al año siguiente. En el caso de la acreditación en calidad de libre, bueno, ya hemos también venido hablando un poco, van a poder optar en
en 3 momentos distintos. Al momento de inscribirse, recuerden que siempre va a ser sobre una unidad curricular de tipo de asignatura. Al momento de inscribirse, después terminada la unidad, el desarrollo de la unidad curricular, en el caso de que no logren obtener lo que antes se conocía como boleta o obtener la regularidad, ahí podrán evaluar si cumplen las condiciones para acceder como estudiantes libres. Y también una vez vencida la regularidad de la unidad curricular, o sea, si fueron regulares y pasaron los 2 años académicos y no la aprobaron en ninguna de las mesas de exámenes, bueno, ahí también pueden elegir ser estudiantes en calidad de libre. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ustedes eligen ser estudiantes en calidad libre, no es algo automático, o sea, no es porque pasó esto automáticamente quedo, sino que ustedes lo eligen, ustedes se inscriben. Cuando ustedes eligen ser estudiantes libres, van a tener tres momentos o 3 turnos en el año para poder inscribirse y presentar un trabajo académico en el que se evaluarán las herramientas necesarias para poder rendir el examen final. O sea, los docentes de cada cátedra evaluarán si en ese trabajo ustedes reúnen las condiciones necesarias para afrontar el examen final. Estos se realizan en los meses de mayo, septiembre y noviembre. Y los van habilitando para las distintas mesas. O sea, si presentan el trabajo en mayo, se los va a habilitar para las mesas de exámenes de julio y agosto inmediatamente, y así para las que queden. O sea, que si su trabajo de estudiantes libres está aprobado, va a tener una vigencia igual a la del periodo de la regularidad, que es de 2 años lectivos. Entonces, bueno, durante esos 2 años ustedes se pueden seguir presentando como estudiantes libres a rendir las mesas de exámenes. Recuerden que siempre son a programa abierto. ¿Cuáles son las unidades curriculares que no van a poder elegir cursarlas como libres? Son las prácticas, las didácticas específicas, las enseñanzas, los talleres y los seminarios. Ustedes siempre vuelvan sobre la documentación que les vamos dejando, porque ahí lo van a tener siempre a mano y más claro. Y bueno, está la versión digital que la pueden llevar en los móviles y les va a resultar mucho más cómodo. Tengan en cuenta esto. Sin querer, muchas veces se arman cadenas de teléfonos descompuestos. Entonces, para evitarles errores o que no se puedan inscribir o que ustedes pensaban que era una manera y era de otra, nunca se queden con esto. O sea, vayan siempre al régimen de regularidad, al régimen de acreditación, a todo lo que significa las pautas reglamentarias, para que ustedes les ayude y puedan acceder y puedan cursar sin ningún inconveniente, y no por errores involuntarios o por mala información pierdan de cursar algún espacio. Luego de haber recorrido estas 3 etapas de modos de acreditación, como estudiantes regulares, como estudiantes que promocionan un espacio y en calidad de libre, vamos a pasar a la parte de los exámenes. Ahora vamos a conocer un poco sobre el régimen de los turnos de inscripción a exámenes. Durante el transcurso del ciclo lectivo se establecerán 3 turnos de exámenes con 5 llamados. Los turnos serán julio-agosto, noviembre-diciembre y febrero-marzo. Para el turno de julio-agosto hay un solo llamado. Para los turnos de noviembre, diciembre y febrero-marzo hay 2 llamados en cada uno. O sea que en total tenemos 5 llamados, 5 oportunidades para poder rendir a lo largo del ciclo lectivo. ¿Cómo accedo a esto? Bueno,
desde el año pasado ya estamos trabajando de manera online, entonces por medio de los preceptores y los delegados y de la página oficial del instituto y en las carteleras, bueno, les comunicarán los links de inscripción para hacerlo de modo online a través de los formularios. Una vez que ustedes se inscriban, les llegará un correo con la información de las materias que ustedes se han inscrito para tenerlo a modo de comprobante. Tengan en cuenta que van a poder corregir esas inscripciones, porque bueno, puede pasar que pensemos que no nos conviene tal día o tal otro, y van a poder corregir esos formularios, pero solamente dentro del periodo vigente para inscribirse. O sea, si las fechas fueron, por ejemplo, 16 y 17 de febrero las inscripciones, bueno, yo no puedo modificar mi inscripción el 18 porque ya van a estar cerrados los formularios, entonces el sistema no nos va a permitir. Entonces les pido que tengan especial hincapié al momento de inscribirse y sepan en qué se van a inscribir y por qué. Es preferible inscribirse de más, por decirlo así, y después avisar y poder anular las inscripciones, que hacerlo al revés, que inscribirse de menos y después ver que uno que sí puede rendir otros espacios y ya no va a poder inscribirse. Cuando nos inscribimos y ya pasó la opción de modificarlo en el formulario, tenemos otra opción más, que sería la siguiente. En el caso de tener que modificar o anular, o sea, supónganse que se inscriben para el primer llamado de una unidad curricular y ustedes ven que la verdad que no llegan porque se juntó con otro examen. Entonces tienen dos opciones frente a esto: o anular su inscripción, que deben hacerlo con 48 horas de anticipación de día hábil. O sea que si la materia que rinden es el día lunes, no se pueden bajar el viernes, se tienen que bajar el jueves, ¿sí? ¿Por qué? Y porque también nosotros tenemos dentro del instituto un recorrido administrativo. O sea, que ustedes tengan una mesa conformada implica que hay un trabajo también de fondo, que significa que desde el instituto se controla que ustedes estén en condiciones de poder rendir, que tengan todas las condiciones dadas ediliciamente, se generan todas las actas y los libros para que queden asentadas en sus mesas de exámenes. Entonces es todo un proceso importante que se desarrolla, por eso necesitamos ese periodo de tiempo para poder organizar y para que los docentes también se puedan organizar. No es lo mismo prever un examen para 50 alumnos que para 10. Entonces eso también va a ser un compromiso que les pedimos que asuman a fin de poder organizarnos de una mejor manera. Entonces, en el caso de que ustedes necesiten modificar la mesa o anularse o bajarse de esa mesa, va a ser con 48 horas de anticipación. ¿Qué sería modificarla? Modificarla sería, bueno, no puedo rendir en este llamado, en el primero, pero paso al segundo. Entonces, a través de los medios que este año se van a confirmar más tarde. La verdad que no sabemos cómo se desarrolla el año, pero en caso de que sea online se les va a informar, o que sea presencial también. Vamos a avisar que con ese periodo de anticipación que vamos a cambiar la mesa de examen para rendir en el segundo llamado. Pero si nuestra inscripción está hecha ya en el segundo llamado, no podemos volver para atrás. Solamente se va a poder rendir ahí. Lo único que podríamos hacer en el segundo llamado es solamente darnos de baja o anularnos de la mesa en el caso de ver que no llegamos. Si en el primer llamado rendimos y no nos va bien, o sea, nos va mal, no aprobamos, podemos pasar al segundo llamado para intentar en otra nueva instancia. Pero este pasaje del primer llamado al segundo llamado no lo realizamos de manera automática. Viene a ser un poco como lo de estudiantes libres, o sea, no somos libres de manera automática, no pasamos al segundo llamado de manera automática, nosotros elegimos pasar al segundo llamado. ¿Por qué? Y porque el instituto y sus preceptores y todos los que estamos trabajando a la par de ustedes, no sabemos si ustedes quieren rendir o no en ese segundo llamado. Entonces, lamentablemente futurología no podemos hacer,
Por lo tanto, son ustedes los que tienen que manifestar, en este caso a los preceptores, la intención de pasar hacia el segundo llamado. En fin, ya van a ir aprendiéndolo de a poco y siempre les voy a repetir lo mismo. No se queden con las dudas, pregunten, que no molestan y es parte de esto. Es preferible preguntar de más a callarnos y bueno, luego caer en un error involuntario. En el caso de que nos hayamos inscrito para el examen y no nos hayamos presentado, hay un formato que se llama turno castigo. ¿Qué implica? Implica lo siguiente: si no se presentan en la mesa de examen en las que ustedes se inscribieron, pasan de manera automática a lo que se llama un turno castigo. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que, por ejemplo, ustedes no se hayan presentado en el primer llamado, no hayan avisado que se iban a anular por los medios formales correspondientes, entonces y van a aparecer ausentes en la mesa de examen, inmediatamente se genera lo que es un turno castigo. ¿Por qué se llama turno castigo? Se llama turno castigo aquel impedimento de poder rendir en la mesa siguiente. ¿Cómo funciona? Al no presentarse ustedes en la mesa en la que se han inscrito, inmediatamente quedan imposibilitados de poder pasarse a otra mesa, que va a ser o en el siguiente llamado o en el turno siguiente. Pero es solo para la materia o para la unidad curricular en la que ustedes se inscribieron. Solo ahí. O sea, me inscribí en, no sé, por poner un ejemplo, en historia social. No me presenté, bueno, tengo turno castigo en historia social. Pero no lo tengo en sociología, no lo tengo en otra materia. Solamente ahí, para que se entienda. Y es inmediato, o sea, no es en el turno que yo quiera, sino es inmediato. O sea, me inscribí en el primer llamado, no me presenté, en el segundo llamado no puedo rendirlo. Me inscribí en el segundo llamado, no me presenté, en el primer llamado del turno siguiente no me puedo presentar. Igual ustedes no dejen de sacarse las dudas. Con respecto a lo que serían las inasistencias, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: solamente van a ser justificadas cuando sean por enfermedad del alumno, enfermedad de un familiar a cargo, por duelo, por situación judicial, por afectación a algunas actividades o proyectos institucionales o jurisdiccionales, por lactancia, por paternidad, maternidad o por licencia deportiva. Todo esto lo tienen ahí dentro de lo que son las pautas reglamentarias. Cuando sea por enfermedad, o en la mayoría de los casos, en realidad en todos los casos, necesitamos que presenten los certificados correspondientes, que sí o sí se los tienen que dar en el caso de que sean estudiantes de una institución, de cualquier institución, para poder justificar sus inasistencias. Cuando hablamos de problemas de enfermedad, y ustedes no han asistido a un centro médico de salud pública, van a tener que, fueron a un médico particular o a algún otro lado, van a tener que acercarse con ese certificado médico por el centro cívico. Seguramente han cambiado ya los lugares, pero van por salud pública en el centro cívico, donde van a acreditar la matrícula del profesional que los atendió con un sello detrás del certificado. Y ese certificado va a ser el que ustedes presentan en el instituto. Se lo presentan al preceptor o a los preceptores. Ellos los van a recibir y los van a guardar, los van a archivar junto con sus legajos. No obstante, el preceptor les va a avisar a los docentes para que los tengan en cuenta. Pero no obstante esto, ustedes no dejen de avisarle a los profesores que presentaron el certificado. Es más, les recomiendo lo siguiente: muéstrenles a los profesores el certificado, después se lo llevan al preceptor, para que ya quede archivado y justificado su inasistencia. Un punto que no es menos importante, vamos a hacer referencia al sistema de correlatividad o al sistema de correlativas. El cursado y la aprobación de cada plan de estudio va a estar regido por un sistema de correlatividades.
y estos son parte de los requisitos que se deben cumplir. Ustedes tienen que tener en cuenta, se les va a entregar esa información, que hay un sistema de correlatividades que corresponde a cada plan de estudio, y dentro de cada plan de estudio pueden haber modificaciones entre años. Por ejemplo, para los chicos del plan de estudio 2015 tienen dos planes de correlativa. Hasta el 2017 tienen uno y del 2017 en adelante tienen otro. Entonces, y esto ustedes lo tienen que saber sí o sí para evitarles cualquier inconveniente al momento de cursar. Entonces, ustedes en esto tienen que ser muy cuidadosos, porque al haber varios sistemas de correlatividades pueden caer involuntariamente en el error de estar leyendo uno que no corresponde a su plan de estudios. Entonces, en eso, si les genera duda, pidan asistencia, hablen con los preceptores para que les asistan y les ayuden. Las correlativas son estos espacios curriculares que necesitamos tener acreditados para poder cursar otros. Porque, bueno, obviamente va de una manera escalonada. Para poder dar nuestras prácticas docentes, sí o sí necesitamos tener una serie de conocimientos mínimos acreditados que de alguna manera digan que ustedes están en condiciones de poder estar frente a alumnos. ¿Por qué? Bueno, porque han sorteado todas las materias necesarias y han acreditado idoneidad, por decirlo así, para poder desarrollarse y desenvolverse como docentes. Toda la información necesaria que el instituto tenga que brindarles la va a hacer por 3 vías principales. La primera van a ser los preceptores. Con los preceptores ustedes van a compartir un montón de tiempo en cada año. Van a ser también por medio de los delegados, que son por lo general 1 o 2 por curso, dependiendo cómo se organicen. Ellos van a tener con ustedes una interacción permanente junto con los preceptores. Y lo otro van a ser las carteleras, que están ubicadas a lo largo del instituto y están identificadas con los turnos a los que cursan. Por ejemplo, si estamos en francés o inglés, bueno, se cursan en la mañana. Entonces, bueno, van a corresponder al turno mañana. Los primeros años, como les va a pasar a ustedes, van a cursar de economía, biología y psicología. Se cursan en la siesta, el resto se cursa en el vespertino. Entonces, todo lo que haga referencia a horarios de consulta, a horarios de clase, al calendario institucional, fechas de inscripciones de exámenes, etcétera, 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 van a estar publicados a través de estos distintos medios de comunicación. Ustedes contarán con un documento conocido como la libreta de calificaciones. Acá van a llevar todo el seguimiento de sus trayectorias como estudiantes. Es muy importante que esta documentación la lleven permanentemente con ustedes, sobre todo en los momentos de rendir coloquios, rendir exámenes finales. Primero porque acredita identidad. En esto vamos a ser exigentes en solicitarla para saber que son ustedes los que rinden. Si bien está el DNI y todo, pero esto es un documento formal dentro de la institución. Segundo, porque ahí va a ir cargada la nota y eso también les va a ayudar a ustedes, porque puede pasar en algunos momentos que puede haber algún error en los sistemas o algo y la única manera de tener acreditada su nota es dentro de la libreta con la firma y el sello del docente. Ya nos ha pasado, por eso se los aconsejo que lo tengan. No pasa siempre, no pasa seguido, pero ha pasado en un par de oportunidades y la única manera de recurrir o apelar a la novedad o a la información ha sido justamente gracias a la notificación de los docentes dentro de las libretas. Entonces eso la tienen que conservar y cuidar de manera permanente. Y por último, vamos a hacer referencia al código de vestimenta. En estos, chicos, les pido que seamos lo más maduro posible. No venimos ni a jugar a la pelota, ni a entrenar, obviamente, ni mucho menos a una fiesta de gala. Venimos a formarnos como docentes y como estudiantes de nivel superior que somos, debemos tener un código de vestimenta a lo que conocemos generalmente como un formal sport. Les vamos a pedir
en esto que sean cuidadosos, short, bermudas, polleras cortas y eso, sin entrar a ver, sin entrar en discusiones si uno es retrógrado o no, que ahora se usa, que ahora no se usa. Solamente les pedimos que tengan en cuenta esto. Ustedes van a ser futuros docentes y van a estar frente al aula. Entonces, nos pueden gustar un montón de cosas, un montón de formas de vestirnos, pero que también tenemos que estar a la altura de las circunstancias en los lugares que nos toque estar. Entonces, bueno, la mejor manera de ir trabajando también es ir siendo a ver, consecuente desde ahora. Me gusta tal ropa, está perfecto, uno no va en contra de esas opiniones, sino que tengan en cuenta que ustedes van a estar frente al aula y muchas veces van a estar a veces de espalda los chicos, entonces siempre es importante guardar las formas y los criterios de vestimenta apropiados. Eh, no es una crítica, sino al contrario, buscamos un poco consensuar para que después ustedes eviten tener malas experiencias frente al aula o frente a algunas situaciones. Tengan en cuenta también que algunas veces van a tener que salir depende de los espacios curriculares, las carreras que estén, pero van a tener que hacer salidas de campo o a otras instituciones. Bueno, seguramente ahí tendrán que tener en cuenta otros códigos de ropa, o para los chicos que están en los profesorados de biología cuando hagan laboratorio y eso, bueno, tendrán que tener en cuenta sus guardapolos y bueno, en definitiva, eso lo van a ir viendo ya de manera más específica, pero lo importante es esto, tratar de mantener un código de vestimenta formal sport, y tener en cuenta esto, no vamos ni a la pileta, ni a la cancha, ni, no sé, ni a un cumpleaños de 15, ni un casamiento. Entonces, seamos consecuentes y coherentes con el modo de vestir. Con este tema ya concluimos esta parte introductoria a las pautas reglamentarias y el sistema académico. Seguramente les va a quedar muchas cosas en la cabeza de los audios que le estamos enviando, pero está la información que los acompaña en los PDFs. Y no se queden con las dudas, vamos a establecer canales de comunicación en el foro, en un montón de lugares para que ustedes puedan sentirse acompañados y no se desborden con tanta información. Bueno, desearles lo mejor, espero verlos pronto ya cursando en el instituto y bueno, estamos para acompañarlos y ayudarlos. Un abrazo grande.